Por si acaso, pues creo que, o sea, creo que, no sé si, creo que ustedes ya les dijeron, pero la próxima semana no, que no, pues no hay ningún, no tenemos clase, ¿no? Pues no falta que de pronto alguien les haya dicho que sí. Ah, una cosita que me había olvidado, o pues que me acabo de acordar más bien, es que la ingeniera Alba, eh, pues me solicitó que compartiera con ustedes una información. Pues como Alba es la directora del centro de extensión, esto. Entonces les decía que estábamos discutiendo o estábamos hablando un poco sobre el tema de los tipos de falla asociados asociados a qué, al suelo en el cual se encuentra apoyada una cimentación. Y que, pues, uno de los, digamos, el precursor o la persona que determinó la forma de falla con la cual se describe el proceso de ruptura de los suelos que están, pues, que son cargados bajo una cimentación, realmente no fue un ingeniero civil, sino un ingeniero mecánico. Y fue el profesor, el ingeniero Louis Prand. El hombre, un alemán, eh, el hombre describe el movimiento no asociado que a suelos realmente, sino que lo hace a elementos metálicos. Entonces, al ser elementos metálicos, pues son elementos que cumplen con condiciones pues de solidez, de solidez física, o sea, son continuos, son compactos desde el punto de vista pues de la transferencia de esfuerzos, diferente pues a lo que es un suelo, que es un medio pues esencialmente poroso. Espérenme un momentito, yo voy a cerrar la puerta, muchachos. Ok. Y a pesar de que, pues, de hecho, el documento donde se explica el proceso y algunos de los parámetros que le ayudaron a Prand a definir ese procedimiento o ese medio, ese mecanismo, está en un documento escrito por un profesor de una universidad de Luxemburgo, profesor Van Vars. Lo encuentran ustedes ahí en la carpeta del curso, en la carpeta donde están los libros para que pues tengan la opción de conocerlo. Pero había otra persona que sí era ingeniero civil y empezó como a utilizar ese método o esa descripción para identificar el mecanismo. Realmente quien aprovechó el trabajo de Prand fue Terzaghi en el 43 bueno, ahorita miro, no recuerdo exactamente la fecha. Realmente estos resultados, como fueron presentados en, lo- en el Congreso Internacional de Mecánica Aplicada, en el mismo donde Terzaghi presentó la teoría de consolidación, entonces fue lo que dio la posibilidad o abrió la puerta a que ese mecanismo fuera conocido. Igual, pues Terzaghi también era un tipo que estaba en ese proceso, como les venía comentando, de recopilar información, de recoger documentación para tratar de explicar el comportamiento de los suelos. La cuña, definida por este señor, tenía esta forma. Les había dicho la clase pasada que presenta esta geometría es porque o puede ocurrir en esta dirección o puede ocurrir en la otra, ¿sí? O sea, puede ser una cosa así, ay, qué pena, pues lo torcido, o puede ser pues, lo mismo o el reflejo de ello. Si ustedes ven, esta cuña o esta forma de ruptura lo que produce es que la estructura termine volcando y genera un proceso doble, tanto un hundimiento de un sector de la cimentación como un levantamiento del otro. Algo muy similar a lo que ocurrió en el caso de los silos y de muchas de estas estructuras que han fallado. ¿Sí? Y pues para poder explicar, o sea, el objetivo no era solo describir la cuña, sino poder tratar de, o de calcular o de dar unos parámetros acerca de su geometría. ¿Para qué? Para poder uno calcular lo que se conoce como el área de una superficie o una superficie de ruptura. Por supuesto, ¿por qué el hombre describe tres zonas? Porque cada una de esas zonas, además de presentar, digamos, una geometría distinta, presenta unas condiciones de esfuerzo distintas. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de que sea una superficie continua, no necesariamente obliga o no necesariamente implica que los esfuerzos a lo largo de toda la cuña o de toda la superficie son constantes.
Y lo que hace el hombre es que describe tres sectores o tres zonas, como lo ven ustedes en la pantalla en este momento, de la siguiente manera. La primera, que es una zona triangular, que es, digamos, la zona exactamente localizada bajo la carga, ¿sí? Es una zona como de compresión donde actúan realmente la mayor parte de los esfuerzos verticales. Este modelo, el modelo trabajado y discutido por este señor, es un modelo en el cual únicamente aplican esfuerzos de naturaleza vertical, no se presentan esfuerzos horizontales. Y al no ocurrir eso, recuerden que tenemos una correspondencia entre los esfuerzos aplicados y los esfuerzos principales a los cuales está siendo sometido el suelo, ¿sí? Si ya tenemos de pronto por algún lado una fuerza horizontal o un cortante, ¿sí? Allá vamos a tener una, una, una modificación en la dirección de los planos de los esfuerzos según el círculo de Moore. En ese primer caso, en esta primera zona, lo que describe el hombre es que los esfuerzos principales corresponden o están definidos por los esfuerzos verticales y horizontales respectivamente, siendo el esfuerzo vertical el mayor y el esfuerzo horizontal el menor. ¿Sí? Normal. Vale. Digamos que esa es una situación. Hay una ventaja con esto, muchachos, y es que este procedimiento o este proceso de carga realmente termina siendo significativo de la gran mayoría de las cargas que se calculan o se producen en elementos de ingeniería. Claro, más adelante empiezan a entrar otros elementos, como el momento, como la fuerza horizontal, pero digamos que la descripción básica del mecanismo está contenida aquí. ¿Sí? Eso tiene que evolucionar más, no digo que esto sea ya la versión que utilizamos completamente eh, en diseño de cimentaciones. Una zona 2, en esta zona 2, además del cambio que se da en la curvatura de la superficie de ruptura siguiendo una trayectoria de una espiral logarítmica, eh, vamos a tener un cambio en la dirección de los esfuerzos verticales. Si lo vemos de esta manera, el esfuerzo vertical mayor en este caso era el vertical, ven que pues, por eso aprovecho mi dedo más largo, y en el caso horizontal el dedo más corto. Cuando llegamos a la zona 3 ocurre una rotación de 90 grados de los ejes de los esfuerzos principales. Entonces es a lo largo de toda esta zona 2 que comienza a darse ese proceso de variación, ese proceso de giro. ¿Sí? Bueno. Y de todas maneras, pues o sea, al tener ese tipo de rotación o de modificación, pues también tenemos una variación en términos del esfuerzo cortante que está siendo aplicado. Finalmente, llegamos a una zona número 3. Esa zona 3 corresponde, esa zona está definida por una carga que por supuesto no corresponde a la carga de la zapata, muchachos. Esa carga que ustedes están viendo aplicada sobre este volumen de suelo, o sea, me refiero, perdón, me refiero a esta carga corresponde a la sobrecarga generada por el suelo o por el material que se encuentra encima del punto. ¿Cómo así? Vamos a suponer, voy a borrar primero lo que está aquí graficado para poder hacer una nueva figura. Ok. Y yo voy a graficar un elemento de cimentación. Ya voy a graficar una zapatica. Entonces yo lo que hago es poner acá la zapata y aquí está, bueno, más o menos algo así. Pero creo que ninguno de ustedes ha visto una zapata sobre el nivel del piso, sobre el nivel del suelo. Generalmente, o lo más común, es que las zapatas se encuentren enterradas una determinada profundidad, por lo menos unos 60 centímetros, por lo menos, pues, ¿ya? Entonces, para no enredarse, para no tener problema con el efecto de esa profundidad, lo que hace este señor es reemplazar toda esta columna de suelo por una carga vertical distribuida, ¿sí? Que sería la misma que está localizada al otro lado. Entonces, ustedes pueden ver, allí se encuentra considerada. Por supuesto, esa carga deberá ser menor a la carga aplicada por el elemento de cimentación. ¿Por qué razón digo que deberá ser menor? Porque el elemento de cimentación también presenta encima esa carga, pero adicional presenta la carga de transferencia o la carga que viene de la superestructura. Bueno, ok.
Como les decía, este proceso o este mecanismo o esta descripción realizada por este señor aplica para, para elementos metálicos, para una situación diferente. Pero realmente en los suelos se ha estudiado y se ha observado que este mecanismo, en esta parte voy a hacer unos saltos para poder llegar a hablar de los estudios de Terzaghi, ¿sí? Lo que hace, esta cuña o esta forma se ha estudiado en los suelos y se ha visto que sí es representativa. Primero, lo que les decía, la mayoría, en los suelos que presentan falla por ruptura por capacidad de carga o capacidad portante, se produce una geometría, digamos, de esta naturaleza. No sé si exactamente la misma, pero por lo menos muy bien representada por esta trayectoria, ¿vale? Pero lo que sí se ha visto en los suelos es que los suelos, pues como realmente no son medios continuos, sino que son medios de naturaleza porosa, eh, pues ellos presentan una relación o su comportamiento varía en función de su grado de compactación, de su densidad relativa, o de su relación de vacíos. ¿Sí? Muchachos, hasta ahí está claro todo. ¿Alguna pregunta? Si he dicho algo o sea, en el momento que diga alguna cosa que no comprendan, les pido el favor, pues que me lo hagan saber y pues tratamos de resolver o corregir el problema. En los suelos, sobre todo estos estudios han tenido como más, generalmente los estudios en ingeniería civil, en ingeniería geotécnica, comienzan por unos suelos uniformes. Generalmente los estudios comienzan por el uso de las arenas. ¿Cuál es la ventaja con las arenas? Primero, pues que las arenas son materiales que eh, yo puedo producir, mm, ¿cómo llamaré? Especímenes o elementos de ensayo rápidamente. Y segundo, que como las arenas generan una disipación casi instantánea, digo casi porque no quiere decir que no quiere decir que no generen acumulación de presiones de poros, sino que las disipan muy rápido. Entonces, esa facilidad de disipar presiones de poros permite que los elementos o que los suelos arenosos, cuando se les haga algún tipo de estudio, se esté trabajando exactamente o completamente en condiciones de esfuerzos efectivos, que eso es un elemento pues fundamental, ¿vale? Porque estamos realmente midiendo al material y no al arreglo que tiene con el suelo. Entonces lo que dice aquí, lo que dicen estos señores es que realmente vamos aquí en función de la densidad relativa. Si yo tengo un material compacto, se va a presentar esa cuña de falla o ese mecanismo de falla como fue descrito en este tipo de casos. Claro, yo tengo esta ruptura, bueno, esto aquí está, son cositas del dibujo también, y por supuesto lo que tengo aquí es una fuerte perturbación del suelo. Miren que en el caso del silo que les mostraba, cuando comenzó el proceso de hundimiento, o sea, o comenzaron a exhibirse los asentamientos, lo que se comenzó a ver fue que la zona vecina a la zona pues que estaba fallando comenzó a levantarse, ¿sí? Y lo que sucede aquí es que si yo tengo digamos, este sería como una versión de una curva esfuerzo de formación. Por supuesto, no estoy hablando exactamente de un esfuerzo, ¿sí? Este sería como un esfuerzo una presión de contacto, porque miren que a pesar de que aquí hay o sea, yo puedo calcular esta presión de contacto, digamos este Q, lo puedo calcular como qué, como la fuerza dividido el área. Si ustedes se dan cuenta, lo que está generando la falla del suelo no tiene nada que ver con el área que estamos calculando. Entonces, por eso, digamos que cuando se hace ese cálculo de carga sobre área, es más bien para tener una carga distribuida o tener un valor. O sea, no, recuerden pues que las cargas, si bien son importantes, ellas no dicen mucho si no se considera la superficie o el medio en el cual ellas están siendo aplicadas. ¿Sí? ¿Vale? Ah, que por qué no se aplica directamente la carga sobre esta área. Recuerden que los esfuerzos en esta área no son constantes. Y segundo, que la carga aquí también ya sufre una interacción con el suelo y por consiguiente una disipación. Entonces ahí es un mecanismo, pues, que digamos que desde el punto de vista del estudio de la época, no era fácil y no había, digamos que no habían soluciones o se demoraron en producir algunas soluciones que permitieran identificar este tipo de problemas. Pero poco a poco, con el desarrollo de los métodos numéricos, es decir,
con el desarrollo de los métodos de elementos finitos y otros procedimientos, pues sí se ha podido dar una respuesta que permita establecer cuál es la distribución de esfuerzos a lo largo de ese plano. ¿Por qué es importante? Porque esa distribución de esfuerzos permitirá calcular las deformaciones. Algo que no vamos a ver en esta clase, sino en la próxima, es que muchos de esos procedimientos no les interesa, a muchos de esos procedimientos no les interesa, no tanto porque no les interese, sino porque no había, o sea, necesitan retirar la variable, no había cómo medir las deformaciones durante la ocurrencia del evento, sino que lo que se consideraba únicamente una carga de ruptura. Entonces, bueno, ¿a qué llegamos en este caso? A que tenemos un incremento, en la medida que incrementamos esa carga Q, mi material se va a sentar lentamente, lentamente, hasta que va a comenzar a perder esa, digamos, esa linealidad y va a llegar al punto de exhibir esta carga última. Y esa carga última o ese esfuerzo último es el que realmente va a producir que esta zona falle. Y cuando ocurre eso, pues recuerden que toda deformación lo que produce es una disipación, ¿sí? Claro, en este caso esa disipación se produce porque el material se mueve y porque los materiales pues no tienen la capacidad, como ellos van a desarrollar su transferencia o su carga o su esfuerzo se va a aplicar siempre a lo largo de ese eje, pues a lo largo de ese eje se va a generar las partículas se van a comenzar a alinear y por consiguiente vamos a tener una disminución en la resistencia y vamos a tener esa caída en la curva de carga unitaria. Bien, eso por ese lado. Pero entonces decían los manes, esto se le da un nombre que es lo que se conoce como una falla general por corte, que es toda la zona va a fallar, ¿sí? Y pues la cimentación, por supuesto, pues va a fallar, pero también va a producir una fuerte perturbación del material, del material superficial. Miren acá, este es un modelo de laboratorio. ¿Perdón? Alguien me estaba hablando, muchachos? ¿No? Bueno. Este es un modelo producido por De Beer y Basic, que son pues dos, sobre todo Basic es uno de los grandes precursores de los modelos de capacidad de carga, en los cuales, ¿cómo funciona o cómo producen esto? Ellos comienzan a llenar un tanque, generalmente con unas paredes de vidrio, ¿sí? Y para poder evaluar o para poder ver lo que está ocurriendo, entonces lo que hacen es llenarlo por capitas. Y en esas capitas alternan dos materiales. O sea, no necesariamente dos materiales distintos, sino puede ser la misma arena, solo que una parte de la arena se le ha aplicado de pronto algún tipo de colorante. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Lo van haciendo como por capitas. Es un camello, o sea, producir eso es un camello, pero realmente es muy, o sea, bueno, y no sé si, y pues cuando funciona, el resultado es súper, súper ilustrativo. Cuando no funciona, el problema es que esa arena difícilmente se puede recuperar porque pues yo cuando saque la primera palada se me va a mezclar todo. Lo que hacen aquí estos señores es montar un modelo reducido y en ese modelo reducido seguramente, perdón, chico, lo que tenían era una carga aquí, digamos algo por acá, colocan una zapatica, generalmente colocan una zapata rígida, ¿sí? Y aplican la carga. Y miren acá que se produce lo que estaba aproximadamente, vamos, lo que decía Pran. Miren la cuña, miren la zona uno, miren por acá, yo creo que estaba haciendo la zona, más o menos, esta es la zona 2. Y miren acá, que también hay una duda con esta línea acá, pero esta puede ser la zona 3, ¿sí? Y miren lo que sucede con el material que está en esta zona con relación al otro. O sea, este de acá ha sufrido un levantamiento. Entonces es bien interesante el procedimiento, sobre todo cuál es la ventaja de hacer este tipo de modelos, que ese tipo de modelos, como yo tengo la superficie allí definida, yo puedo graficar y puedo comenzar a evaluar si realmente sí se da esa espiral logarítmica, o sea, tratar de confrontar esto con la realidad. Es importante, ¿por qué, muchachos? Bueno, además, primero porque esto pudo haber salido de la cabeza de ese hombre y puede no ser cierto. Pero lo segundo, y esto no vale solo para este ejercicio que se hizo hace casi 70 años.
hace poco más de 60 años, perdón. Cuando ustedes estén, si de pronto algunos de ustedes o siguen estudiando más adelante o de pronto están trabajando en consultoría, es muy normal y vale la pena aprovechar esas herramientas, el uso de sistemas de cómputo. Entonces, por ejemplo, ustedes en análisis estructural, ustedes seguramente ya han utilizado los sistemas SAP, TABS y quién sabe cuáles otros. Lo mismo en vías, ustedes ya usan, por ejemplo, Civil, Topo, en fin. Así, o sea, la mayoría de ustedes por lo menos manejan una herramienta por tema y eso es importante, ¿sí? El problema es que muchas veces, eh, no sé si por una inseguridad conceptual o por temas de falta de experiencia, nosotros terminamos dándole más crédito a los resultados que produce una herramienta computacional a los que realmente debería producir el fenómeno físico. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a suponer que en lugar de presentar esta cuña, esta cosa hubiera sido, no sé, o sea, no sé, hubiera sido una cosa de este tipo. Sí, pues, no sé, fue lo primero que se me ocurrió, no tiene mucho sentido, sinceramente, pero por lo menos es una idea. La pregunta que uno se hace es, bueno, si esto me da así, primero, desde el punto de vista personal, o sea, humano y académico, yo quedo un poquito desinflado de que no se haya generado esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi hipótesis no ha sido confirmada. El problema es que cuando muchas veces ocurre esto, lo que asumen inmediatamente muchas personas es que el resultado del ensayo está mal, ¿sí? ¿Qué debería yo hacer en este caso? Pues primero yo debo confirmar lo que ha sucedido. ¿Cómo lo confirmo? Yo necesito repetir o hacer repeticiones del fenómeno y si se sigue comportando de esa manera, pues tengo que entender realmente que lo que está ocurriendo es que el modelo matemático no está representando fielmente la realidad, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, ustedes llegan y hacen una modelación de una zapata o de una losa y eso le bota unos resultados y de pronto ustedes dicen, pues si no los miran con cuidado, a veces terminan ustedes entregando resultados que no tienen mucho sentido. Es por eso una recomendación, una sugerencia. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en estructuras los cálculos son fuertemente repetitivos. Lo mismo sucede en geotecnia. En geotecnia ustedes primero pasan por procesos iterativos. De hecho, los procesos de análisis estructural que manejan los calculistas, digamos que filosóficamente son muy cercanos a los nuestros. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso nuestro, nosotros ingresamos una variable que tiene un peso eh, bastante significativo, que es el suelo. Y el suelo, adicional a tener un peso significativo, es un material altamente variable. Entonces allí tenemos que empezar a, no sé si llamarlo de esa manera, pero a jugar o a definir con un criterio, por supuesto, parámetros asociados al comportamiento del mismo. Entonces, esa parte hay que ponerle mucho cuidado, ser muy críticos. Si ustedes, por ejemplo, alguna vez se dedican a la parte experimental o hacen un trabajo de investigación, un trabajo de grado, es normal que uno, cuando haga sus ensayos, uno espera una correlación, un coeficiente de determinación de 1 o de 0,98, pero cuando se da cuenta que le da 0,3, pues realmente a veces esas cosas algunas personas acaban por deprimirlas. ¿Sí? Bueno, qué pena aquí el mega paréntesis. Vamos entonces para suelos que ya están medianamente compactos. En el caso del suelo medianamente compacto, la superficie de falla realmente ya no arranca, ya no coge todo el suelo, sino que lo que hace es que coge esta zona uno y esta zona 2. O sea, él arranca hasta acá. ¿Y qué es lo que sucede? Como mi material es tan, pues ya está como un poco más suelto, llamémoslo de esa manera, al estar un poco más suelto, lo que se inicia es un proceso de corte en esta zona, seguido por la compactación del material. Puede ser que esa superficie de falla o que ese mecanismo se alivie en ese proceso. Y si se alivia en ese proceso, digamos que el suelo que está aquí alrededor no va a presentar una perturbación importante. Pero si esa cosa sigue, esta superficie de falla se va a terminar de marcar y esto pues, realmente va a continuar. En este caso, tenemos lo que se conoce como una falla local por corte. Y esta falla local por corte
está definida o presenta dos momentos. El primero, que es la falla local por corte propiamente dicha, que es cuando se produce esta superficie de ruptura, muchachos. Y miren que esta superficie de ruptura lo que va haciendo es que va seguida o sea, por unas deformaciones o unos asentamientos que se refieren principalmente a la compresibilidad del suelo, hasta que llegan a un punto que es realmente la falla generalizada, que esa falla generalizada corresponde al momento cuando esta superficie también termina fallando. ¿Sí? Ese, digamos, es otro. Y para ese, pues también hay una formulación. Y finalmente, mírenlo, acá está. Miren que acá se alcanza a notar la cuña y miren acá esto. ¿Sí lo ven? O sea, se producen, digamos, la zona uno y la zona 2. Perdón, uy, la zona 2, porque estoy escribiendo en chino, muchachos. Si este ensayo se hubiese continuado, muy probablemente esto lo que hubiera exhibido era una cosa así. ¿Sí? Y así las cosas. Miren que por el otro lado, o sea, entre mejor construido quede nuestro prototipo, más fácil va a ser eh, obtener alguna información a partir de él. ¿Sí? Miren que a diferencia del primer caso, miren que no se nota una perturbación importante entre este suelo y este suelo. De hecho, miren que a diferencia del otro, que presentaba todo este levantamiento, aquí de pronto en algunos sitios cercanos se produce la perturbación, pero no necesariamente a lo largo de todo el material. ¿Vale? Y finalmente, para los suelos sueltos o suelos de una densidad relativa baja, se produce lo que se conoce como una falla por corte o por punzonamiento. ¿Sí? Esta de pronto no es muy frecuente en nuestro medio, muchachos. No porque no sea real, por supuesto que lo es, sino porque esa zona o porque generalmente los suelos, pues eh, nosotros no construimos o no los utilizamos con ese nivel de densidad relativa tan baja. ¿Sí? Nosotros, la compactación es prácticamente un procedimiento estándar, casi digamos obligatorio para cualquier tipo de material. Pero ¿en qué corresponde esto? En que el suelo está tan suelto o su densidad es tan pequeña o tan baja. Venga, muchachos, veo que algunos de ustedes tienen problemas de conexión. Sí, como aquí me sale cuando entran y cuando salen. Entonces no sé si le está cayendo mucho la conexión. O, o no, puede ser que simplemente quieran ahorrar internet para ir al baño. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Como mi suelo está tan suelto, entonces lo que va a ocurrir es un proceso de compresibilidad en esta zona. ¿Y a qué corresponde esto? Que mi material viene acá, ¿sí? Y él produce esto acá. Ya está, él llega a un puntico de falla, pero miren que no es, profe, no, 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 no es para que se disculpen, ni más faltaba, sino que, pues, porque yo sé que a varios los he visto que se salen y vuelven, entonces pues me dan barradas porque, claro, quedan así un toque perdidos. Qué falla. Bueno, no, no, tranquilos, igual, pues ya saben cualquiera. Si no entienden, si alguna cosa no se entiende cuando estén escuchando la grabación, me preguntan, porque pues generalmente aquí en mi casa el internet no funciona mal, pero pues yo soy el que estoy hablando y pues uno realmente no se da cuenta de ello. Por favor, en el caso que me escuchen entrecortado, díganmelo. O sea, no hay problema que me interrumpan. Yo en ese momento puedo volver. ¿Sí? Vale, no, listo, no, tranquilo. Sí, no, no quiero, no quiero es que de pronto ustedes, porque es que sé que es muy desgastante para cuando uno está en una clase y no caerse esa pendejada. O sea, uno al final uno como que se deprime. Ok, les decía, miren que en este caso la falla ya no se da de una manera como tan apreciable. ¿Por qué? Porque realmente lo que va ocurriendo es que esta zona se va compactando y cuando termina de compactar suficiente, o sea, cuando este material ya genera como esa fallita, él empieza posteriormente a generar el resto de la ruptura. Ups, qué pena. Pero entonces aquí se produce una zona como de comportamiento así, pero lo que quiero mostrarles es que antes que fallar este material, él va a generar unas acumulaciones importantes eh, ¿de qué? De deformaciones o de asentamientos. Entonces allí, esa parte, pues,
va a ser mucho más evidente. Pero digamos que ocurrir puede, quizás, si de pronto estamos apoyándonos en un estrato muy profundo en el cual pues no haya una condición de compactación sencilla. Ok, mírenlo, acá está. Este artículo también se los he incluido. Muchachos, o sea, igual yo siempre se los digo, pero casi todos los materiales que utilizo en esta clase los voy incluyendo. Los voy incluyendo porque finalmente creo que, pues yo también me los he conseguido de forma pirata. Pues, bueno, por Google, no es que yo sea ladrón. eh, entonces, pues creo que vale la pena compartirlos con ustedes. Pues la sugerencia, como siempre, muchachos, es recuerden que esas carpetas existirán hasta el fin del semestre y después del fin del semestre, pues yo tengo que eliminarlas. Entonces, para que ustedes, eh, sea que guarden eso en su computador o antes de finalizar el semestre, salven la información, lo que ustedes consideren útil, porque si no, pues después ya no van a tener ese acceso. Miren que en este caso, miren las tres densidades relativas. Miren, aquí tenemos una densidad relativa del 100%, o sea que es pues un suelo fuertemente compacto. Por eso es que se notan también los planos, porque el material se mueve como una cuña casi sólida, digámoslo así. Tenemos un material con una densidad relativa media, 50%, pues de hecho o sea, fue un ejercicio intencional. Y finalmente, tenemos un material con una densidad relativa del 15%. ¿Por qué no una densidad relativa del 0%? Muchachos, un material con una densidad relativa del 0% es tan suelto, que solamente por el hecho de usted montar los equipos de medición, es inmediatamente compacta. Entonces, ustedes lo que seguramente, no he leído el artículo de estos señores, pero seguramente ellos manejan una densidad relativa de 15%, por lo menos para alcanzar a instalar los dispositivos de medición y ensayo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo, muchas veces, ¿qué hago yo? Estos equipos yo los monto y a veces yo le pongo rueditas a esas urnas, a esos elementos de cristal. Y en ese movimiento, si el material está muy suelto, se compacta. O sea, es impresionante. Di- en términos de la identificación, de la probabilidad de ocurrencia de un tipo de falla, muchachos, eh, a- existen algunas figuras que nos ayudan. Entonces, lo que tenemos acá, muchachos, es principalmente para arenas, una densidad relativa. Recuerden que la densidad relativa o varía entre 0 y 1 o varía entre 0 y 100 si la tengo en términos porcentuales. Entonces aquí tengo materiales completamente sueltos y se dice que los materiales sueltos hasta valores superiores al 30%, bueno, en función de la profundidad. Recuerden que la densidad relativa pues también va, o el efecto del suelo va cambiando con la profundidad. Este de su F es una expresión o es un término que nos encontraremos con bastante frecuencia en la literatura, y el de sub F se refiere a lo que se conoce como la profundidad de desplante. Esa profundidad de desplante es la profundidad, perdón, la profundidad a la cual, perdón, esa es la profundidad de cimentación, discúlpenme muchachos. ¿Cómo así? La profundidad de desplante es un criterio asociado a obra en el cual no necesariamente esa profundidad es exactamente igual a la de cimentación por una razón importante. Cuando yo construyo una cimentación, muchas veces, si por ejemplo la cimentación está bajo agua, yo necesito, antes de fundir el cimiento, fundir acá un solado de nivelación y limpieza, que puede ser de unos 5 centímetros hasta unos 7. Entonces, ¿qué pasa? Si mi profundidad de cimentación es 1 metro, mi profundidad de desplante es 1,07. Yo bajo un poquito más, ¿vale? O si, por ejemplo, miren lo que en estas recomendaciones, aquí hay algo que se utiliza con mucha frecuencia. Es esta de acá, muchachos, esto. O sea, que en algunos casos yo hago lo que se conoce como una sustitución de material, que es, yo cojo y sobreexcavo, por decir algo, 30, 50 centímetros, y ese material hago una restitución con un producto de mejor calidad, un triturado, una gravilla. A veces hay personas que prefieren utilizar agregados de pronto sucios como para dar mejor compactación. En fin, hay diferentes criterios, pero lo que muchas veces se utiliza son triturados pues para mejorar un poco, disminuir la deformabilidad, para ayudar con temas de capilaridad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una profundidad de cimentación de 1 metro y tengo una restitución de 50, pues necesariamente tendré que bajar 1,50 m. Esa será mi profundidad de desplante. ¿Vale?
Y aquí lo que nos está mostrando, o esta representación que tenemos de la figura, es básicamente ay, ¿cómo iba a decir acá? Es una, pues primero que es una dimensionalización del parámetro, pues que es fundamental, es una normalización de la variable. ¿Por qué? Porque muy probablemente entre mayor sea el ancho de la cimentación, pues yo tendré un efecto en términos de la profundidad más importante, ¿sí? Entonces lo que han hecho estas personas es tratar de zonificar así. Claro, esto para arenas, digamos, funciona, pero hay que decirlo, eh, no todos los suelos son arenosos. Y no necesariamente donde hayan arenas son siempre arenas. Entonces, pues también se construyen estas otras curvas. Aquí existen estos otros modelos que lo que nos permiten, miren acá, es en función del peso unitario, del peso, o lo que llaman aquí peso específico seco, gamma D. O sea, la razón entre el peso unitario seco y el peso unitario del agua, yo puedo más o menos zonificar el material. Eso ya termina siendo mucho más útil para otros tipos de materiales que yo vaya a utilizar. Por supuesto, aquí se encuentran, estos son resultados experimentales para diferentes tipos de placas, generalmente circulares, pues que son las de algunos ensayos, y algunas rectangulares cuando se hacen modelos reducidos. Bueno, y lo que tenemos acá es, es que esto se refiere a la carga última, y esa carga última, o sea, si yo tengo la zapata, vámonos acá, esa carga última es la carga última acá. Esa es la ventaja, muchachos. ¿Por qué es la ventaja? Porque a pesar de que esas cargas se refieran a un mecanismo que está ocurriendo por acá, esta carga yo la puedo comparar con las que vienen de la estructura. Si a mí el resultado de carga me diera por acá, digamos que por acá quedara Q, uno dice, bueno, es importante porque esa es la superficie, pero yo con qué la comparo, yo necesito que se pueda comparar para ver si me estoy pasando o no. ¿Sí? O sea, sería un proceso adicional el que necesitaría hacer para poder tomar la decisión. Aquí tenemos la carga de falla y aquí tenemos unos parámetros asociados pues al suelo y en este caso al elemento de cimentación. ¿Sí? Y por supuesto, aquí lo que dice, aquí está, o en términos de una falla generalizada, ¿sí? de un corte general o de un cortante local, que es el Q con el 1 entre paréntesis. ¿Vale? Bueno, les, este mecanismo, muchachos, este mecanismo de falla, esta cuña, eh, o sea, la resumimos pues con esta representación. Tenemos estos tres tipos de fallas que están aquí, que ya hemos discutido, pero realmente, digamos que esa explicación sí ha sido importante, pero tenemos que devolvernos un poquito, muchachos. Y nos tenemos que volver un poquito, es que vamos a hablar, vamos a ubicarnos en 1943, cuando Terzaghi, utilizando los resultados o la propuesta presentada por Planck en 1920, produce lo que se conoce como la teoría de capacidad de carga. Es realmente en este punto, perdón, en este momento, que se le da un inicio importante al estudio de la capacidad portante en los suelos. Miren una cosa, me he vuelto acá bastante. En el caso de este elevador de granos aquí en Transcona, en Canadá, los manes lo que habían definido era que la presión de la placa o del ensayo era de 400 y que la presión de contacto era 300. ¿Qué hicieron los señores? Ellos compararon el, perdón, la carguita que aplicaba esta placa con la carga que ejercía una losa de cimentación. ¿Sí? Que si bien desde el punto de vista de la presión, digamos, de contacto no hay inconveniente, el problema es que si yo ahora, conociendo lo de las superficies de ruptura, comparo, vamos a poner ambos al mismo nivel, comparo la superficie de falla de esta joda con la superficie de falla de esto, necesariamente tendré, qué pena que aquí, pues digamos que no me cupo en la pantalla. O sea, miren que el efecto es completamente distinto, ¿sí? Solo que era algo que ellos no entendían en la época. O sea, tampoco, pues, hay que decir que eran poco serios, ¿no? O sea, en ese momento, ¿sí? La técnica
no había avanzado hasta ese nivel. Ok. Muchachos, hasta ahí tienen ustedes preguntas, comentarios, inquietudes o alguna cosa que quieran discutir o no. Bueno, sigamos entonces. Terzaghi, tratando de modelar lo que este señor había presentado acá, sobre todo estos fueron desarrollos posteriores, muchachos, ¿vale? El hombre utilizó una teoría que veremos hacia el fin del semestre, porque aplica principalmente para estructuras de contención, que son las teorías desarrolladas por Coulomb y por Rankine, que de hecho son teorías tan, ¿cómo llamaré, muchachos? Tan acertadas que todavía se utilizan, ¿sí? O sea que el diseño de muros de contención básicamente es eso con algunas derivaciones. Entonces es una parte importante. Entonces el hombre, pensando en eso, y por supuesto, trayendo la propuesta que había hecho Plant en 23 años antes, el hombre dijo, listo, voy a considerar el suelo, como dicen aquí, como un material rígido, perfectamente plástico. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Eso igual lo discutiremos más adelante, pero ese es el principio del comportamiento de equilibrio límite. ¿Qué es eso, muchachos? Pensemos, por ejemplo, en estos elementos de cimentación. ¿Cómo funcionan? Según la teoría de capacidad de carga, yo cargo, 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 y por ningún lado, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy midiendo las deformaciones, salvo que yo haga una evaluación de asentamientos. ¿Sí? Pero digamos que eso no le interesa en ese momento a la teoría. La teoría no relaciona cargas intermedias. ¿Cómo así? Si ustedes se dan cuenta, cojamos esta línea que está acá y peguémosla justo acá. O sea, imaginemos que esto viene vertical. Es un material rígido, perfectamente elástico. Pero cuando él alcanza este punto, que digamos que sería esta carga final, él simplemente se va a romper. Entonces, esa teoría que todavía se utiliza hoy en día fue lo que utilizó Terzaghi. Fue una explicación válido desde el punto de vista de ingeniería, por supuesto. Adicional a esas cosas, el hombre consideró, digamos, no tanto que se los haya inventado, sino que trajo a su determinación un poco lo que el mismo Prand había desarrollado o había considerado para hacer la definición de su cuña. Primero, que la cimentación es flexible, sobre todo porque recuerden que en la cimentación flexible existe la posibilidad de que la transferencia de esfuerzo sea homogénea, sea uniforme, entonces es más fácil de calcular. Si yo tengo una cimentación rígida, pues voy a tener una concentración de esfuerzos en los bordes y eso, por supuesto, va a tener un efecto. ¿Sí? Eh, que la cimentación es continua, ¿cómo así? Lo que Terzaghi consideró fue un cimiento corrido o una zapata de longitud infinita, o sea, una vaina muy larga, como para no tener efectos, pues, eh, digamos, asociados a otras dimensiones. Eso seguía ahí. Que fue lo mismo que consideró este señor. Consideró que la zapata era horizontal, no ninguna inclinación. Las modificaciones a eso vinieron con posterioridad. Existen, sí. No son frecuentes las cimentaciones inclinadas, sobre todo a nivel de cimentación superficial. A nivel de cimentación profunda, existen muchos casos donde los pilotes se pueden hincar con inclinación. ¿Sí? Pero no todo el mundo se atreve a utilizarlo. Funciona muy bien en muchos casos porque finalmente también se le está dando al pilote la capacidad de convertir una parte de la carga lateral en carga axial. O sea, eso es clave, muchachos. Más que poner un pilote a trabajar en esta dirección, porque eso finalmente, si bien yo puedo diseñar el pilote para eso, pues digamos que el mejor comportamiento del pilote es cuando se aplica la carga en esta dirección, porque es donde tenemos la mayor rigidez y por supuesto donde tenemos la capacidad de transferencia de fricción y otras cosas. ¿Sí? Pero entonces, adicional, ¿qué otra cosa trajo Terzaghi aquí? Bueno, además que les decía que era una carga horizontal, que es una carga, perdón, que es un cimiento horizontal, una carga vertical concéntrica, no hay excentricidad, y que el medio es un medio semi-infinito. ¿Cómo así? O sea, no es que yo tenga, por ejemplo, por acá aquí la zapata apoyada, un estratico y por aquí roca, no. O sea, el man no consideraba esto, sino que esto iba aquí hasta el fin del mundo, digámoslo así. Homogéneo, ¿cómo así? Solamente considero un estrato.
O sea, por eso lo que vamos a ver ahora es la teoría de capacidad de carga de Terzaghi. Se utiliza, pero existen ecuaciones o teorías generalizadas para el cálculo de la capacidad de carga. No es la única, ¿sí? Solo que pues tenemos que verla porque además de ser la precursora, se usa también, ¿sí? Y adicional, que el suelo no presenta inclinación, ¿cómo sea? Que el suelo no es así ni es así, sino que es horizontal. ¿Qué pasa cuando el suelo presenta inclinación? Pues hombre, la profundidad por este lado es mayor a la profundidad por este lado y ya hay una tendencia de falla eh, visible en el caso de este material. Acá está, este es el modelo de Terzaghi. Se ve el cimientico, la carga, el ancho y la profundidad. Sale. Esta es la hipótesis de la cuña de Terzaghi. ¿Sí? Voy a coger, muchachos, esta figurita y me la voy a llevar para el tablero. ¿Vale? Ya les comparto el tablero. Ya lo estoy haciendo. Ok. Entonces miren que o sea, realmente esto que tenemos acá, en la realidad es una cosa así. ¿Sí? Pero digamos que para no tener nada, Terzaghi comenzó a explicarlo de esa manera. Otra cosa es que miren que él no consideró este suelo acá, sino que lo consideró como una sobrecarga. Gamma versus D, que sería la profundidad de cimentación. ¿Sí? Bueno, pero un momentito, yo le aumento el zoom a esta vaina para poder, perdón, chicos, ¿para poder qué? Para poder, bueno, borremos estas cositas de acá, si no, no puedo aumentarle el tamaño a la imagen. Permítame un segundo, chicos. Creo que ya es un poco más visible. Adicional a eso, aquí está el modelo que utilizó Terzaghi. Lo voy a llevar para el tablero también. Y este es un modelo, a ver, en el caso de los muros de contención, la teoría de Coulomb, la teoría de Rankine, se basan en, ya voy a dibujar, digamos, una estructura. O sea, esto me voy a adelantar ese poquito, no porque vayamos a comenzar de lleno con ese estudio, sino porque es como para tener una idea. Cuando yo tengo, digamos, un muro de contención, no sé, acá está. Ese muro de contención inicialmente está asociado a, a unas cargas verticales, pues que son generadas pues inicialmente o correspondientes a los esfuerzos geostáticos. Pero realmente lo que nos muestra la naturaleza es que asociadas a estas cargas verticales se encuentran unas cargas horizontales. ¿Sí? Y esas cargas horizontales o ese esfuerzo horizontal, recuerden que corresponde al producto entre un coeficiente K y el esfuerzo vertical. ¿Cierto? ¿Vale? Entonces, esas cargas horizontales son las que realmente nos permitirán a nosotros dimensionar esa estructura. ¿Para qué? Para que primero no se deslice. ¿Para qué? Para que también no vaya a volcar. ¿Para qué? Para que adicional no genere falla por capacidad de carga. En fin, hay una cantidad de información o chequeos allí. Entonces, lo que hizo Terzaghi fue volver esas dos cuñas o esas dos zonas como si fueran elementos de empuje. Entonces, ¿qué fue lo que voy a la figura que está localizada en la parte superior derecha? Si esta es la carga, perdón, aplicada por la zapata, lo que supone Terzaghi es que esta cuña 1, adicional a estar sometida a unos esfuerzos de cortante en esta zona normal, pues que son el efecto pues de este peso, ellos van a generar un empuje en esta dirección, ¿sí? Y que al empujar este material pasa una cosa interesante, es que esta cuña de material también, al considerar su peso propio y la sobrecarga que le está siendo aplicada, ella va a tratar de ejercer un empuje resistente en la otra dirección. Estos son diferentes condiciones de empuje. Uno que veremos, el de la zona 1 es lo que se conoce como un empuje en una condición activa, y el otro es un empuje en una condición pasiva. Pero bueno, eso es un concepto que veremos más adelante. Ok, entonces digamos que hasta ahí la cosa todo bien. Voy a seguir un momentito aquí en el tablero, muchachos. Entonces, si nosotros, voy a
voy a aprovechar esta figura que tengo acá en la parte derecha para rayar sobre ella, pero en otra. Resulta, muchachos, que los esfuerzos, recuerden ustedes que los esfuerzos no son homogéneos con la profundidad, ellos varían con una tasa que es el peso unitario del material. Y si yo, por ejemplo, voy a calcular el esfuerzo vertical, digamos en esta zona 1, ese esfuerzo vertical va a aumentar de forma lineal con la profundidad. Digamos que si este esfuerzo, este esfuerzo ¿a qué sería igual, muchachos? Me hacen el favor y me ayudan a calcularlo. Digamos desde el punto de vista vertical, por favor. En este punto, ¿cuál sería el valor del esfuerzo vertical? ¿Ah? Profe, qué pena en cuál punto. En este, Vanessa. Dice que estoy así tornando más rojo, más oscuro. Esta es la superficie. Esto de acá es la superficie. Acá está la profundidad de este punto. Entonces, si yo voy a calcular el esfuerzo, digamos el esfuerzo geostático en este punto, ¿a qué sería igual? Peso ¿Mm? específico por H. Exacto, muchachos. Nada, normal. Esto es gamma multiplicado por H. ¿Ya? Les dije, esfuerzo vertical. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? O muchachos, o no está claro lo que estamos hablando. Pues si no está claro, todo bien, díganme por favor. Listo. Ahora, este esfuerzo es un esfuerzo, como les dije, de naturaleza vertical. Ahora vamos a calcular ese esfuerzo, digamos, horizontal. ¿Y cómo se calcula ese esfuerzo horizontal? ¿Me ayudan, por favor? Eso lo hicimos, muchachos, acuérdense bien. Pues no digo este semestre, no. Cuéntenme, por favor. Voy a moverme un momentito en el tablero. Miren acá, muchachos. Me lo acaba de decir el profe, que es K por el esfuerzo efectivo Sí, vertical. pero pues, por eso, pues, ya esperan a que lo muestre. Muchachos, yo sé que es viernes 5 de la tarde, pero pues, metámosle un poquito de energía o quieren que paremos 10 minutos o qué, pues, pero lo necesito aquí, a lo bien. O si no, pues, como que se vuelve harto esto. O sea, ya es difícil no vernos las caras, no poder ir a tomar café o a comer empanadas, pero si adicional no le metemos un poquito de ganas, pues no es menos bacano. Por eso, muchachos, o sea, si el esfuerzo horizontal es el coeficiente K multiplicado por el esfuerzo vertical, esto va a ser igual a qué? A K multiplicado por gamma multiplicado por H, ¿cierto? Ahora, ese es el valor del esfuerzo en esta profundidad. Pero yo necesito, como realmente lo que vamos a tener es una carga, digamos, o un prisma de esfuerzos en esta dirección. Entonces, ¿yo cómo calculo, digamos, la resultante de todo esto? La resultante de todo esto va a ser, digamos, el área de ese triángulo. ¿Y el área de ese triángulo qué va a ser? Base por altura sobre 2. ¿Cuál es el valor de la base, muchachos, de ese triángulo? H, Tamaño de la carga. ¿Y cuál es el tamaño de la carga? sigma H, ¿Y cuál es sigma h? A ver, díganmelo en unidades menuditas para esto. el esfuerzo horizontal, K por el esfuerzo vertical. Entonces, K por gamma por H sobre 2. ¿Sí o no? O sea, esto, digamos, visto de otra manera, es medio gamma por H al cuadrado multiplicado por un coeficiente, que en este caso va a ser un coeficiente en una condición activa. En esto
no vamos a parar en su explicación, eso lo veremos más adelante, pero ahí está. Listo, eso digamos va a corresponder a lo que se conoce como una carga 1. ¿Sí? Ahora, para que este sistema esté en equilibrio, tiene que haber una carga de la zona 2 que está contrarrestando. Entonces, pongamos acá, esta es P1. Listo. Vamos entonces ahora con, eh, con P2. Pues pongamos aquí primero P1. Vamos con P2. P2, ¿a qué es igual, muchachos? P2 es igual al área del triángulo, pero en esta zona. ¿Sí? Entonces aquí sería igual a cuánto, muchachos. Ah, A lo mismo, ¿no? Pues en este pues sí, caso, es prácticamente lo mismo. Entonces tenemos un medio de gamma porque es el mismo suelo, por h al cuadrado porque es la misma profundidad, si se dan cuenta, multiplicado por un k, pero en este caso es una condición distinta, ¿sí? Una condición pasiva. Y tenemos esos son los principios de nuestra, digamos, ecuación de equilibrio. ¿Vale? Ok, Profe, dígame. ¿y en qué cambian los K si se supone que debe estar en equilibrio el sistema? ¿En qué cambian los k? Sí. Eh, O pues que es diferente porque pues debe estar en equilibrio, entonces ¿qué cambia de un lado al otro en que sea pasivo o activo? realmente en este caso específico no va a haber cambio, pero no sé si recuerda esto que les decía acá. Miremos acá. A ver, bueno, primero que todo, recordemos que K es una relación entre esfuerzo horizontal y esfuerzo vertical, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Vamos, miren que en esta parte, en la zona 1 de la cuña de este señor, en esta parte, sucedía lo siguiente. Sucedía, voy a escribirlo acá, por acá a un ladito, digamos en la zona 1 de Prandtl, o sea, no en esta, sino del otro man, se decía que sigma B era el esfuerzo principal mayor y sigma H el esfuerzo principal menor. ¿Se acuerdan a qué me refiero? Entonces vamos a graficar. O sea, si tenemos acá nuestro círculo de Moore, pues yo tengo que este de acá, sigma 1, y este de acá, sigma 3. Pero en este caso es sigma H y en este caso, sigma B. Al final en la zona 3, que es esta que tenemos acá, lo que se produce es una rotación de 90 grados en los ejes en el eje de los esfuerzos principales. Entonces, colocamos acá. Digamos que en la zona 3 de este man, tenemos que sigma H es el esfuerzo principal mayor y sigma B es el esfuerzo principal menor. Luego, si graficamos nuestro círculo de Moore, lo que vamos a tener acá es que sigma 1 es igual a sigma H y en este caso, sigma 3 es igual a sigma B. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros graficamos, por ejemplo, el K en este caso, K en esta zona, va a ser igual a sigma 3 dividido sigma 1, ¿sí o no? Y en este caso, K va a ser sigma 1 dividido sigma 3. Mira que en términos conceptuales, el K es diferente, ¿vale? Claro, pero lo que dice usted es completamente cierto. Como tenemos ecuaciones afines, porque tenemos geometrías iguales, suelos iguales, matemáticamente K tiene que ser igual, porque si no es igual, no logramos cumplir nuestra condición de equilibrio. Pero digamos que para efecto de la demostración que estamos haciendo es fundamental esa diferenciación. ¿Está claro lo que acabamos de hacer allí?
¿O no? Sí, sí, señor. Gracias. Vale. Bueno, entonces, resulta que esos valores de K eh, tienen otra, o sea, voy a seguir escribiendo acá un ladito. K, el K activo se define también como este valor, como 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. ¿Sí? Esto también se puede reemplazar como la tangente al cuadrado de 45, perdón un momentito que se me está acabando aquí la pantalla, menos phi medios. Y el K pasivo es lo contrario. Tenemos 1 más seno de phi dividido 1 menos seno de phi. ¿Vale? Si usted se da cuenta, Juan Manuel, por ejemplo, pensemos en un suelo arenoso. En un suelo arenoso, generalmente el K activo va a ser mayor o menor a 1. Pensemos en un ángulo de fricción de 30 grados. K activo será mayor o menor que 1. ¿Qué opina usted? Sí me entendió la pregunta que le hice. Es que se cortó al principio, pero ahí más o menos lo cogí. Sí, Bueno, sí, era dígame. mayor o menor que uno cuando era, ¿qué? ¿Un K ángulo de activo, cuánto? no, por ejemplo, con un ángulo de fricción interna de 30 grados, el K activo será mayor o menor a 1. De 30. Pues bueno, o sea, no le estoy pidiendo el número. Sería mayor a uno, mayor. ¿Mayor? A ver, ¿No? mire. Pues a ver, miremos acá. El seno hace esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Este sería 0 grados, estos son 180 grados y por acá estamos en 360. O sea, quiere decir que entre 90, por acá están 90. Los suelos, un suelo no va a presentar un valor negativo porque un suelo no presenta un ángulo de fricción interna que supere los 180 grados. De hecho, los ángulos de fricción interna de los suelos están de 45 para abajo. O sea, los ángulos de fricción interna van a generar valores de seno positivos menores a 1. O sea, 1 menos un valor menor a 1 es un valor que está localizado entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Sí? 1 más un valor que está entre 0 y 1 va a ser un valor que está entre 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, el K activo va a ser un valor bajo esta lógica que va a estar entre 0 y 1. Si usted, por ejemplo, 1 dividido 2, pues 0,5. O 0,5 dividido 1,5, pues siempre va a ser un valor que está por debajo de 1. Mientras que si vamos al valor pasivo, esta primera parte, pero yo me llevo esto un poquito más para abajo, que si no, no puedo rayar, muchachos. Vale, ok. Ojalá el tablero de la universidad fuera así que uno pudiera manejarlo tan bonito. Bueno, no es bonito, pero por lo menos que no me tocara borrar siempre. Ah, ya sé que se me dañó. Ok, listo. Miren este valor. Esto va a ser 1 más un número que está entre 0 y 1. Quiere decir que esto es un número que está entre 1 y 2. Y esto, un valor 1 menos seno, un número que está entre 0 y 1. Luego, el valor pasivo es un valor que arranca perdón, no de 0, no de 0. El K pasivo es un valor que arranca por lo menos en 1 y no sé, pongámosle que va hacia infinito. Entonces, mire que los valores conceptualmente son diferentes en este caso. ¿Sí? Pero en este caso puntual, como usted decía o como usted bien señalaba, tienen que ser iguales para que haya correspondencia. Y esto se puede manejar mediante esta identidad, tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Entonces ahí estamos bien. Esperen, yo borro estos cositos que están como sobrando un tanto. Ok, entonces vamos ahora a, a producir nuestra, nuestra ecuación de equilibrio, muchachos. ¿Sí? Ok,
Resulta, resulta que adicional a esta carga que está siendo aplicada acá, o sea, esta carga generada por este prisma y este prisma, esta es la carga generada. Recuerden que el esfuerzo en un suelo es igual al esfuerzo geostático más el incremento de esfuerzo generado por una carga externa. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí cómo queda. ¿Cómo sería, por ejemplo, el efecto de la carga vertical, el efecto de esta carga vertical convertido en horizontal? Entonces voy a escribirlo. Ese Q, o sea, esto se va a transferir al suelo. Como es una carga lo suficientemente ancha, ella no va a generar disipación, entonces ella va a producir una carga de naturaleza, digamos, uniforme, que tiene el siguiente valor. Este valor acá abajo va a ser igual a Q. eh, no, ya, ese es Q solamente. Pero entonces si yo quiero calcular el área de todo este rectángulo, yo lo que voy a tener es que este valor va a ser Q multiplicado por H multiplicado por el K pasivo. ¿Sí? Porque recuerde que este Q por H son cargas verticales. Q es vertical. Para convertirlo en horizontal necesito el K que me lo permita convertir. Y en el caso de la carga generada por este lado, que va a ser dada por esto, ¿sí? Entonces yo voy a tener este Q último, que sería como la carga última, la carga de falla, multiplicada por H, multiplicado por el K activo. Entonces esta parte también, tanto esto como esto, hacen parte de la ecuación de equilibrio. Entonces vamos a escribir la ecuación de equilibrio aquí abajito. Eso nos dice que por el lado, o sea, las cargas por el lado izquierdo van a ser igual a Q último por H. Esto es último, disculpen. Caramba, qué pena ahí. Está borrado, acá está. Q último. Ay, Dios mío. Estoy con la dislexia alborotada, muchachos. Último multiplicado por H multiplicado por el K activo más un medio de gamma por H al cuadrado por el K activo. Y eso es igual a lo que está por el lado derecho. Por el lado derecho tenemos Q por H por K pasivo más un medio de gamma por H al cuadrado por el K pasivo. ¿Sí? Como lo que yo necesito determinar es la carga última o la carga de falla, entonces yo lo que voy a buscar es despejar este término. Entonces vamos a despejarlo así, a ver cómo nos va. Entonces tengo Q último es igual a Q por H por K pasivo menos, ahorita factorizamos, hacemos todo lo que se puede hacer, ¿vale? Por K pasivo menos medio de gamma H al cuadrado por K activo. Y todo esto a su vez dividido, un momentito, dividido por 1 o multiplicado por 1 sobre H por el K activo. ¿Sí? Entonces vamos a distribuir un poquito esta ecuación. Muchachos, ¿hasta ahí están siguiendo lo que estoy haciendo o no? ¿O tienen dudas, por favor? Comenten, o sea, ¿hay dudas o hay algo que no esté, como que todavía no funcione bien, no esté claro? Si así es, les pido que me hagan el favor y me lo digan. Igual pues, este tablero yo se los voy a dejar, ¿sí? O sea, yo les produzco, yo les dejo el tablerito. Pues no, bueno, y sí les ofrezco disculpas, yo no soy un experto en el manejo de tableros, yo soy un individuo bien desorganizado con él. Estoy tratando aquí como de hacer una cosita, pues más o menos decente para que ustedes puedan tener. Entonces vamos a comenzar a distribuir eso. Esperen, voy a aumentar el zoom para que veamos bien. Un momentito, muevo este aparato acá. Entonces ese Q último
va a ser igual. Voy con el primer miembro de la ecuación. Entonces va a ser Q por esta H que tenemos acá, se cancela, ¿cierto? Entonces eso va a quedar Q que multiplica al coeficiente pasivo sobre el coeficiente activo, más. Qué pena que aquí este era un más, disculpen. Sí, sí. El menos está es en el segundo término. Más un medio de gamma. Uno de esos H se va con el H que está por fuera. Entonces gamma por H por el K pasivo sobre el K activo. Menos lo mismo, un medio de gamma por H. Y aquí este K, este coeficiente activo, se me va con el que está por fuera. ¿Listo? Pues ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar un poquito estas ecuaciones. Es Q último va a ser igual a Q que multiplica esto más, y ahora vamos a sacar aquí un factor común que sería un medio de gamma por H, y eso es factor de K pasivo sobre K activo menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí, digamos, va la ecuación, o hasta ahí llegó Terzaghi. Y entonces ahí lo que se encontró fue con que había unos parámetros que eran dependientes del problema. Los primeros, que son dependientes, si ustedes se dan cuenta, los coeficientes K dependen esencialmente de los parámetros de resistencia al corte del suelo. ¿Cómo así? Todos dependen de phi. Y es el parámetro que los controla. Les dijo, bueno, listo, eso está bien porque es un parámetro que yo puedo determinar. Gamma es un parámetro del suelo. H es un parámetro geométrico. ¿Por qué geométrico, muchachos? Porque este H que tenemos acá, o sea, este H, está asociado a la cimentación como tal. ¿Sí? Entonces miremoslo acá. Vamos a ver. Mírenlo acá. O sea, H qué pena lo torcido, muchachos. H es esta dimensión. Pero H va a crecer en la medida que crezca la cimentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Entonces, pues el problema es que como yo no tengo, o sea, yo conozco, sería ideal tener mejor que H, tener B, que B es un valor de la cimentación. Entonces, vamos a trabajar en ese triángulo rectángulo. Ya que este ángulo es 90 grados, ¿qué ángulo es este, muchachos? 45. 45. Pero entonces ahí no nos está dando Pues no, 180. podría ser, pi depende medios. cuál sea el otro. ¿Cuánto? Pi medios. Sería 45 más phi medios, ¿no? O sea, si lo hacemos así, Sí. ya cumplimos el requisito. ¿Está bien o no está bien, muchachos? ¿Ah? Entonces vamos a hacer aquí una relación trigonométrica. ¿Con cuál? Con este ángulo de acá. Entonces decimos que la tangente de 45 más phi medios, ¿a qué es igual, muchachos? A H sobre B medios. Perfecto, muchas gracias. H sobre B medios. Entonces lo que voy a despejar en este caso es H. Yo tengo que H es igual a B medios multiplicado la tangente de 45 más phi medios. Listo, ahí la tenemos. Ok, entonces ya esto lo puedo llevar a la ecuación grandota. Está acá. Entonces voy a volver a copiar esta parte como para... Les tengo aquí que Q último es igual a Q, que sería la sobrecarga externa, la sobrecarga pues de profundidad, multiplicado por K sub P, K sub A, más, este es un medio, un medio, o bueno, un medio de gamma multiplicado
por B medios por la tangente de 45 más phi medios que multiplica a K sub P sobre K sub A menos 1. Ahí va la ecuación, ¿sí? Entonces lo que hizo Terzaghi fue tratar de simplificar algunos de esos parámetros comunes. Entonces el primero es que el hombre cogió esta relación entre los coeficientes de empuje y él generó lo que se conocen como unos coeficientes o factores de capacidad de carga. Y este primero lo llamó NQ. ¿Sí? Pues al ser NQ, esto de acá se volvió NQ menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Pero realmente lo que hizo este señor como para simplificar más todo esto fue que cogió una buena parte. O sea, lo que él hizo fue coger, ya les digo, B medios por la tangente de 45 más phi medios. Todo esto y todo esto, perdón, le dio un nombre N gamma, que es otro factor de capacidad de carga. Entonces, nuestra ecuación de capacidad de carga quedó convertida en Q por NQ más un medio de gamma por B. Uy, pucha. Perdón, acá aquí se me escapó un trazo. Medio de gamma por B multiplicado por N gamma. Y esta, muchachos, fue la primera ecuación que permitía determinar la capacidad portante de un material. Entonces vuelvo acá a la figura. Y ahorita hacemos una revisioncita ahí, tranquilo. En esa ecuación existen, aquí están pues los valores de los coeficientes. Sí, mírenlos, acá están pues otra representación de lo que yo tenía ya. Esto qué pena, esta parte me faltó quitarla, esto no va acá, disculpen. Pero entonces lo que dice Terzaghi es que en este suelo, que era un suelo esencialmente, o sea, no había presencia, por ejemplo, de ninguna cohesión, era un suelo granular, la capacidad de carga depende de dos cosas. Uno, del esfuerzo geostático. ¿Cómo así? De esto qué es? La profundidad de la zapata. Y lo otro, de la geometría. O sea, que si yo varío la profundidad, yo voy a variar esta zona. Pero si yo varío el ancho, voy a variar esta zona. ¿Sí? Eso fue, esa fue la propuesta de Terzaghi que quedó consignada en esta información. Por supuesto, hay que decir una cosa. Terzaghi, pues el hombre resolvió el problema, pero el hombre era consciente de que su problema no estaba adecuadamente resuelto, porque lo que él había modelado, bueno, antes que nada, muchachos, esta demostración que se hizo aquí quedó clara, hubo algo que de pronto no les haya cuadrado bien. ¿Estamos bien por ese lado? ¿Sí? ¿Cómo les No, digo? profe, Dígame, o sea, dígame. que el NR es el B medios por la tangente por el bueno, en NQ menos 1, pero acá ¿Sí? incluye otra vez la B, me perdí ahí, ¿Incluye qué, perdón? la B, Ah, discúlpeme, no se incluye. Sí, tiene usted toda la razón, Julia. Sí, no, yo estoy mal. Esto es así. Qué pena, no, tiene usted toda la razón, es así. ok, Sí, gracias. no, tiene usted razón, muchas gracias. Así como que me emocioné y saqué, y me estaba tirando el ejercicio, exacto. Vale, muchas gracias. Ok, miren lo que el hombre hizo acá. Esta cuña, que era la cuña realmente del problema, el hombre la modeló así. Entonces, pues, hombre, uno dice, bueno, pues parecer se parece, pero que sea, por supuesto que no. Una cosa que consideró Terzaghi que vale la pena, miren que a pesar de que la zapata o el cimiento en general se encuentra eh, introducido en esta profundidad, el hombre consideró esto como una sobrecarga y no consideró ningún aporte en términos de resistencia al corte de esto.
¿Por qué dice esto? Porque miren que esta parte de la superficie que está acá, ella tiene la capacidad de ejercer cortante, pero entonces el hombre no lo consideró y digamos que desde el punto de vista de ingeniería no se le criticó, primero porque el hombre resolvió un problema que hasta en ese momento nadie entendía cómo resolver o nadie había logrado obtener, y segundo, porque desde el punto de vista de ingeniería, eso ofrece, o esa es una solución, digamos, conservadora o segura. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, que esta representación, esta cuña, si la zapata es cada vez más grande, como les mostré un momento, ella va a tener un efecto cada vez más profundo. ¿Y eso en qué influye, muchachos? Qué pena, me devuelvo acá muchísimo. ¿Se acuerdan esto? Miren entonces estas cargas y recuerden que lo que se hizo en este caso fue una losa de cimentación. O sea, la losa de cimentación es una cosa, mucha grandota, ¿sí? Por supuesto, si lo vemos en planta, la losa de cimentación es todo esto. El ancho de la losa es esto, o sea, ella tiende a volcar o en esta dirección o en esta dirección. Pero si yo tengo esos casi 24 metros, pues imagínense el ancho de la zona de influencia de la losa, es grandote, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los tipos hacen los ensayos de placa, esa es una placa pequeña, esa placa, si bien puede sensibilizar de pronto una parte de la del suelo, pero miren que la placa no alcanza a coger este material, que es un material con una resistencia mecánica muy inferior y que por consiguiente es muy probable que haya sido él el causante de la falla y sobre todo de la generación de deformaciones o asentamientos tan rápida que se dio en esas primeras 24 horas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces miren que el problema, o sea, aquí esto nos refuerza algo que hablamos al principio del semestre. Es una clase que estoy en mora de volver a grabar, pues por la situación que me sucedió cuando la hice. Eh, y es el hecho de que entre mayor sea el área esperada de la cimentación, yo tendré que hacer un estudio que sensibilice mayor profundidad en términos de la zona de influencia. Este es un concepto que no está, o sea, que no es un concepto asociado al concepto del bulbo de presiones. De hecho, el bulbo de presiones es una, digamos, una representación gráfica y geométrica que normalmente es mucho más profunda que la zona de falla de capacidad de carga. ¿Cuál es la ventaja con eso? Que si yo logro sensibilizar la zona donde va a estar el bulbo de presiones, yo cojo la zona donde se va a generar, donde se podría generar la falla por capacidad de carga, ¿vale? Bueno, entonces miren acá, o sea, entonces ¿qué hizo Terzaghi? Él dijo, no, este no es el problema, realmente el problema es este, o sea, esto es lo que pasa en los suelos, esto es lo que está sucediendo, entonces yo no puedo simplemente pasarlo por alto. Entonces el hombre comenzó, esta sí es una parte de la demostración pues que no conozco, de tal manera que el hombre llegó a una ecuación así. Miren que la ecuación inicial que teníamos era esta. Estaba compuesta por dos miembros, un miembro que era el aporte del esfuerzo y otro que era el aporte de la geometría. ¿Sí? Ese aporte del esfuerzo, pues por supuesto está dado en términos, o sea, el suelo está incluido en todos los casos, ¿no? O sea, tanto en el NQ como en el N gamma. Pero lo que hizo Terzaghi fue introducir un tercer, un tercer componente. Ese componente es el aporte de la cohesión. Cuando tenemos suelos de naturaleza o bien cohesiva o tenemos un suelo de naturaleza cohesiva friccionante. Y aquí lo que tenemos abajo es la representación ¿de qué? Perdón, mira una cosa. Ya. Lo que tenemos acá abajo, es la manera cómo se calculan los coeficientes de capacidad de carga. El coeficiente NC, que aquí está dado esencialmente en términos del ángulo de fricción interna, y está resumido acá bastante bien, con la cotangente de phi multiplicado por el NQ-1. ¿Qué quiere decir? Tenemos que siempre comenzar obteniendo como primer valor este. NQ, que está dado en términos de phi, con NQ obtenemos N gamma y con NQ, pero NC, perdón, y con NQ también podemos determinar N gamma. O sea, los tres factores de capacidad de carga tienen una ventaja, es que ninguno de ellos se encuentra condicionado o depende de la geometría del problema, ellos dependen específicamente del suelo.
¿Cuál es la ventaja con eso, muchachos? Que nosotros los podemos tabular, los podemos calcular y que de hecho en la literatura también se encuentran organizados, los podemos tener acá, pero esta información que está aquí, ustedes la pueden fácilmente calcular en una hoja electrónica de Excel, no hay ningún inconveniente. Y lo que hizo entonces Terzaghi fue comenzar a resolver el problema para diferentes geometrías. Para el caso de falla general por corte, entonces tenemos lo que son específicamente tres geometrías: el cimiento corrido, la cimentación cuadrada. Cuando hablamos de cimentación cuadrada, también esto es válido para una cimentación rectangular. Bueno, esto es cuadrado realmente. En otros problemas se ha introducido el efecto de la relación geométrica para zapatas rectangulares. Y en otro caso, para cimentaciones circulares. No es frecuente, muchachos, que nosotros construyamos cimentaciones circulares. Digamos que, no es que yo hago la cimentación circular porque es más bonita, pues eso no tiene mayor sentido, porque como todos ustedes se pueden dar cuenta, el cimiento es algo que no se va a volver a ver si todo sale bien. Pero las cimentaciones circulares son cimentaciones muy utilizadas, por ejemplo, ¿para qué? Para tanques, para silos, para elementos en los cuales sea útil esa axisimetría, ¿sí? Por ejemplo, a veces para algunos aerogeneradores, aunque por ejemplo en los aerogeneradores es mucho más normal utilizar, por ejemplo, cimentaciones octogonales. ¿Sí? Porque es que el problema de la cimentación circular, además de la formaleta, es el armado. ¿Sabes? No es tan fácil de hacer, pero en algunos casos, pues sobre todo por una facilidad mecánica, termina siendo mejor para evitar sobre todo concentración de esfuerzos en las esquinas. Entonces acá están los factores calculados para el caso de falla general por corte. ¿Cómo así? Para el caso de suelos compactos. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo entro con los parámetros de mi suelo y retiro de allí los parámetros o los coeficientes de capacidad de carga. Miren, hay una cosa interesante, muchachos, que no hemos visto aquí todavía. Es que además de que esos parámetros yo los puedo calcular dentro de una hoja electrónica, porque, o sea, yo puedo introducir esta ecuación. Por ejemplo, si yo conozco los parámetros de mi suelo, ¿qué son qué? O sea, los parámetros C y FIP, o sea, los parámetros de resistencia al corte, conozco eh, conozco que este valor, que esto es gamma, por el espeso, por la profundidad que sería de F, o sea, conozco el peso unitario del suelo, la profundidad de cimentación, y conozco el ancho de la cimentación. O sea, conocidos estos 5 parámetros, yo puedo determinar cuál es la capacidad portante de un suelo. ¿Y cuál es la ventaja? Esa capacidad portante yo la comparo con las cargas que le están llegando al material, le están llegando a la zapata. Ahí estamos chequeando o estamos iniciando el proceso de verificación de capacidad, que es la primera parte del procedimiento de diseño de una cimentación. ¿Sí? Por supuesto, como veíamos antes, existen tres formas de ruptura. Para suelos compactos, la falla general por corte, pero para suelos medianamente compactos existe el concepto de la falla local. Lo que hizo Terzaghi en este caso fue utilizar las mismas ecuaciones, solo que lo que hizo este señor fue convertir los parámetros cohesión y ángulo de fricción en unos parámetros asociados. Por ejemplo, el concepto de la cohesión para el caso de falla local, la cohesión que se aplica para falla local serían 2/3 del valor del suelo. Y para el caso del ángulo de fricción interna, también se le aplican los 2/3, ¿sí? 2/3 de la tangente de phi. Entonces lo que tenemos acá son las ecuaciones ya con esos valores corregidos. Y por eso se obtienen unos valores, unos coeficientes de capacidad de carga con este prima aquí. Yo igual los puedo calcular nuevamente, pero aquí también están calculados como NC', NQ', N gamma prima. ¿Vale? Muchachos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario, observación, algo que no haya quedado claro? ¿O todo bien? Sí. Por aquí me están hablando, qué pena. Menor. Bueno. Ok. Vamos a hacer un paréntesis a este tema porque hay que seguir más adelante desarrollando los modelos o las ecuaciones de capacidad de carga. Pero vamos a filosofar un tanto acá en estas cosas, muchachos. Resulta que cuando, por ejemplo, se diseñó ese elevador de granos, esa estructura en Canadá, se diseñaba principalmente para que no se rompiera, o sea, para que el suelo no fuera a fallar, aunque realmente eso fue lo que sucedió, pero bueno, eso ya lo hemos dicho que pues,
digamos que los tipos estaban un poquito más allá de la frontera del conocimiento. Entonces, pues cuando uno se va más allá de la frontera del conocimiento, le pasan cosas como esas. O cuando uno está tan acá de la frontera del conocimiento que no sabe un carajo, también le pasa. Pero bueno, digamos que no, hablemos bien de los tipos. Resulta, muchachos, que el diseño estructural se encontró que el estudio de la resistencia no era el único parámetro que debía condicionar los procesos de dimensionamiento. Y por allá, en la década de los 50, en el año 1955, en la Unión Soviética, un ingeniero cuyo nombre no me acuerdo, de apellido no, no, esos apellidos así tipo Trotsky. No, disculpen, no traje el dato porque no encontré más información sobre él. Me parecía poco responsable que pueda hasta no serlo. Los tipos, pues además de, o sea, en el año 55 ya hacía 10 años se había acabado la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Guerra Fría estaba en un proceso importante, o sea, estaba cogiendo fuerza y estaba comenzando el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la carrera espacial. O sea, los manes estaban ahora sí peleando como con más fuerza con los gringos, pero también mostrando unos principios desde el punto de vista de la organización leninista muy interesantes. Y es el principio de la planificación. Y los rusos comenzaron con los planes quinquenales, que era un plan quinquenal. Lo más, por ejemplo, 5 años se lo dedicaban a la electrificación. Entonces, pues, pucha, lo que hicieran en los 5 años. Y así, los próximos 5 años a la educación, los próximos 5 años a la industrialización. Y realmente los tipos pasaron de ser un país completamente rural, ni siquiera feudal, sino monárquico, a ser, pues, a ser una de las principales potencias en el mundo. Y este señor lo que incluyó fue una filosofía de diseño diferente para las obras públicas en la Unión Soviética. Y esa filosofía incluía lo que se conoce como los estados límite. ¿Y qué es un estado límite? No tengo la información, no tengo documentos sobre eso, sino que traje lo que dice, por ejemplo, a lo que dicen algunas normas. En el caso de la NSR 10, y es que en este caso, el estado límite o los estados límites ya no son simplemente, o ya no, ya es establecer en qué momento la estructura deja de funcionar o deja de ser segura para el caso de estructuras contempladas por la NSR 10. ¿Qué quiere decir? Una estructura deja de ser segura cuando falla o deja de ser útil cuando ya presenta algún efecto que la haga, o sea, que ya no permita su utilización. Por ejemplo, un carro, ¿sí? Un carro un carro deja de funcionar cuando, por decir algo, así como en las películas, explota, ¿cierto? O sea, si un carro explotó o un carro se incendió, chao, o sea, no hay carro. Pero, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que muchas veces cuando el carro sufre unos daños por un accidente de cierta consideración, en lugar de reparar el vehículo, se considera que el carro, a pesar de que siga siendo carro y que yo pudiera de pronto arreglarle ciertas cosas, el carro ya deja de ser útil porque ya no cumple su función. Esa filosofía se ha aplicado para muchas cosas, de hecho hasta se aplica hasta para estudiar el comportamiento humano, ¿sí? Porque los estados límites también hablan sobre el comportamiento de los individuos. Por ejemplo, cuando ustedes están en los exámenes finales, ustedes están cerca de un estado límite, muchachos. ¿Y cuál es ese estado límite? El estado límite en que ustedes simplemente se derrumben porque ya están cansados de no dormir o porque están vueltos nada. O un estado límite de servicio que es que ustedes, por ejemplo, lleguen donde su novia, novio, su mamá, y ustedes simplemente no sean personas porque están tan cansados que no responden a los estímulos externos. O sea, el tema es bien interesante realmente, porque eso le dio al diseño una concepción mucho más completa. Y en términos, ahora sí, volvamos a las estructuras, en términos del estudio de los estados límite, la norma sismorresistente colombiana considera dos condiciones de estados, estados de falla y estados de servicio. Entonces me voy a devolver a esta diapositiva que fue una de las primeras que mostramos durante la clase pasada, y esta establece qué pasa cuando una cimentación se sobreexige, se sobreesfuerza. Se pueden generar esos asentamientos excesivos que corresponde a un estado límite de servicio. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener la casa toda torcida, toda hundida, la casa sigue existiendo. Miren, por ejemplo, bueno, ese es un caso ya un poco exagerado, el del edificio en la China. Eh,
la casa se puede torcer, pero entonces, por ejemplo, ¿por qué la casa ya no funciona? Porque las puertas ya no abren ni cierran, lo mismo pasa con las ventanas, porque las acometidas comienzan a romperse, en fin, porque empiezan a ocurrir una cantidad de situaciones que hacen que la estructura deje de ser funcional. O yo puedo tener el caso de que la estructura esfuerce tanto al suelo que el suelo falle. Y en ese caso alcancé un estado límite de falla. ¿Sí? Entonces miren que en ambos casos lo que nos dice la filosofía de los estados límite es que yo debo diseñar la estructura para que ella considere esos niveles. ¿Vale? Ah, que por ejemplo, no quiere decir que los diseños de ingeniería únicamente estén asociados a eso, no. Hay otros, por ejemplo, hay estados límites de fatiga, por ejemplo, en elementos de acero o en elementos metálicos. O, por ejemplo, pensemos en estados límite de una edificación que vaya a ser sometida a efectos del fuego. O sea, cuando pierda ese efecto por pirólisis. O sea, ese tipo de cosas hay que considerarlas. Por ejemplo, un horno, muchachos. Yo tengo un horno industrial o un horno crematorio, bueno, un horno. Yo puedo tener el horno y sigue funcionando, pero si el horno ya ha deteriorado de tal manera el medio que lo contiene, el horno deja de funcionar. ¿Y qué va a pasar? Él va a comenzar a presentar fugas de calor o peor, va a comenzar a generar incrementos de temperatura por fuera. ¿Ya? Miren que la edificación sigue funcionando a pesar de que el horno ya no lo haga. La edificación no se ha caído, pero el horno es el que no funciona. Entonces eso desde el punto de vista del uso, de la funcionalidad es fundamental. ¿Y qué nos dice entonces? O sea, ¿qué establece la norma sismorresistente para los estados límites? De hecho, la norma sismorresistente establece estados límites para diferentes elementos, para cimentaciones superficiales, para cimentaciones profundas, para cimentaciones en roca, creo que para muros de contención también. O sea, establece criterios distintos. Entonces, ¿qué dice? Ah, bueno, cuando usted vaya a considerar los estados límite, ojo, usted necesita considerar lo siguiente. En este caso, la norma está hablando de estados límites de falla. Considere lo siguiente. Venga, yo sí estoy grabando, muchachos. No vaya a hacer una bobada aquí. No, sí, todo bien. Primero, la posición del nivel freático. O sea, recuerden, muchachos, que el nivel freático no es una constante a lo largo de la vida útil del proyecto. Él va a variar en función de la época del año, en función de la presencia de otras estructuras, en función de la presencia de algunos sistemas de drenaje o de la ausencia de los mismos, en función, por ejemplo, del daño de las medidas de drenaje, etcétera. Entonces hay que considerar efectos. Por eso en ingeniería, muchachos, nosotros levantamos u observamos lo que existe en el medio, pero también tenemos que ver o tratar de extrapolar acerca de cuáles serían las condiciones más críticas, y es para esas que vamos a diseñar, ¿sí? Por eso nosotros asumimos unas premisas a la hora de diseñar y es sobre ellas que vamos a evaluar si nuestro diseño realmente cumple o no cumple. La excentricidad que exista. Lo que les decía, por ejemplo, en el caso de los pilotes, yo puedo tener excentricidades de tal valor, pero entonces yo lo que tengo que pensar es cuál sería la máxima excentricidad para la cual debo diseñar. Y si cuando yo construya encuentro que mis excentricidades son menores a esas, magnífico, vamos bien. Pero si mi excentricidad excede la excentricidad de diseño, mi diseño ya ha entrado en una condición, eh, digamos, de, ¿de qué? De una condición de imprevisión. ¿Sí? Por supuesto, la presencia de otros estratos, lo que pasó en el caso de Canadá, lo que pasa en muchos casos. O sea, cuando el estudio geotécnico no sensibiliza la presencia de ciertos minerales o de ciertos materiales por debajo del nivel de cimentación, ahí es cuando podemos cometer la embarrada. Entonces, por eso, mucho cuidado con eso. Perdón. La influencia de taludes próximos a los cimientos. Eso es importante desde varias ópticas, muchachos. Vamos a pensar. Yo tengo acá un talud. Bueno, qué pena lo torcido. Por acá tengo un cimiento. O tengo un cimiento acá arriba. Entonces, en ambas situaciones tengo efectos distintos. En el caso de la parte inferior, aquí voy a tener esto que se acuerdan que hablábamos, que era el efecto Chebotaryov. En el otro caso, ¿para dónde creen que va a romper esto? ¿Para acá o para acá? Pues, por supuesto, a pesar de que la profundidad sea esta, él va a romper para el lado donde se presente un menor confinamiento.
¿Vale? En el caso, suelos susceptibles a la pérdida parcial o total de su resistencia por generación de presión de poros o deformaciones volumétricas. O sea, hay que evaluar, por ejemplo, la presencia de suelos o que puedan presentar, por ejemplo, colapso o suelos que puedan presentar fenómenos de expansión o de cambios volumétricos o, por ejemplo, suelos que puedan estar expuestos a fenómenos de licuación como las arenas. ¿Vale? Y por supuesto, la existencia de cavidades, muchachos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llego yo súper contento y hago acá mi zapatica y por acá abajo tengo un túnel? Pues miren, miren la belleza de bulbo de presiones. Uno dice, uy, pucha, el bulbo de presiones. ¿Qué va a pasar? Como el bulbo de presiones no puede ubicarse en esta zona, él va a generar un sobreesfuerzo acá. Entonces, el suelo va a estar sometido a una condición mecánica para la cual no había sido previsto. Y peor aún, si estamos bien de malas, esta zona del túnel puede sufrir algún daño. Entonces, esas cosas tienen que ser muy bien evaluadas. Desde el punto de vista de servicio, la norma sismorresistente nos solicita que hagamos una evaluación bastante juiciosa de los asentamientos que va a sufrir la estructura. ¿De cuáles asentamientos? De todas las componentes que hemos estudiado más el sismo. El asentamiento inmediato, que generalmente son asentamientos de naturaleza elástica, consolidación primaria y los asentamientos por compresión secundaria, y en el caso, la evaluación o la estimativa de los fenómenos de asentamiento debidos al sismo. ¿Sí? Entonces, algo importante que nos dice acá la norma, aunque hay que tener mucho cuidado con la norma, que ella a veces genera lo que pueden ser como unas dualidades o contradicciones. En este caso nos dice que nosotros podemos determinar parámetros de compresibilidad a partir de ensayos de laboratorio o ensayos de campo. Es bien, ensayos de laboratorio, consolidación, triaxial, generalmente esos. De pronto está un corte, un triaxial CU o un corte con alguna medida de deformaciones. Correlaciones de campo, cono, de pronto algo de dilatómetro, ¿sí? SPT no es un ensayo que mida deformabilidad, entonces no resulta útil. Pero, por ejemplo, una prueba de placas si funciona, en fin. Asentamientos inmediatos o instantáneos, para eso utilizamos los principios de la teoría de la elasticidad. O bien, yo puedo producir el tensor de esfuerzos para poder calcular las deformaciones, o bien puedo trabajar mediante soluciones aproximadas. Hay un documento que yo se los pasé el semestre pasado, pero lo voy a volver a cargar, que es el libro de Paulus y Davis, donde están las soluciones elásticas para estos problemas. Algunos de ustedes ya lo han utilizado. Las deformaciones por sismo, en el caso del sismo, se establecen algunos procedimientos a partir de evaluaciones dinámicas, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, el método de Newmark u otros. Asentamientos por consolidación, pues, miren acá, aquí es a lo que voy, muchachos. El asentamiento por consolidación, que es el que pues, se le ha dedicado un buen tiempo en el curso de mecánica de suelos, acá la norma establece que se determine mediante dos métodos de laboratorio, a pesar de que yo pueda tratar de hacer algunas determinaciones, por lo menos a nivel horizontal, mediante el uso, por ejemplo, de los ensayos de cono con disipación de presión de poros. Pero aquí se va directamente al ensayo de consolidación, pues que está para eso, y al ensayo triaxial. En el ensayo triaxial yo puedo medir eso. De hecho, muchachos, en el ensayo de corte directo, yo puedo también evaluar algo de consolidación. ¿Sí? Hay que tener presente eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esos valores, por ejemplo, los estados límites de falla me van a permitir determinar una carga máxima de falla, ¿cierto? Y los estados límites de servicio me van a determinar una carga máxima o una carga que me produzca unos asentamientos menores a los asentamientos permitidos o tolerables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, muchachos? Yo voy a comparar, digamos, este valor con este valor, y lo que hago es que me quedo con el que sea menor. Ese en este caso es el proceso de diseño. ¿Vale? Para el caso de la norma colombiana de diseño de puentes, la traje sobre todo a pesar de que aplique lo que está consignado en la NSR 10, en el código o en la norma colombiana de diseño de puentes, también se consideran
algunos otros panoramas. ¿Sí? Miren, tenemos. Ah, bueno, acá hay un efecto, aquí hay una cosa que hay que tener cuidado, eso lo revisé, la norma colombiana de diseño de puentes es realmente una traducción, una adaptación del manual de la AASHTO para diseño de puentes, de la norma de la AASHTO, que es buenísima, es una norma gigante, muy bien concebida. eh, Esa pues o sea, la tengo, pero es de otro profesor, entonces no se las he pasado pues porque me da como vergüenza, pues pena con el man. Pero igual, pues, además porque no sé si ustedes la van a utilizar inmediatamente. Igual está la norma de puentes, que es una norma que tiene una cosa interesante, y es que ya además del cuerpo del documento presenta los comentarios, que no son normativos, pero son supremamente útiles. Aquí habla de una cosa importante, dice, las cimentaciones deben ser dimensionadas de modo que la resistencia mayorada. Realmente la resistencia no se mayora, ya veremos por qué. La resistencia, digamos, es que no sé si decirlo, es que decir minora creo que no es. La resistencia disminuida, se disminuye, no sea menor que los efectos de las cargas mayoradas especificadas en una parte del documento. Pero aquí se consideran tres estados límite. El estado límite de servicio, que ya lo discutimos, el estado límite de resistencia, que ya lo discutimos, pero también el estado límite para un evento extremo. Eso en el caso de los puentes. Entonces miremos acá qué se considera por estado límite de servicio en el caso de los puentes. Bueno, en general de las estructuras consideradas para los puentes, que son puentes, estribos, por supuesto, a nivel de cimentación que tenemos, muros de contención, los que son zapatas, pilotes, estribos, o sea, todas esas cosas que les mostré al inicio y que están allí consideradas, no son muchas. Los asentamientos para servicio, eso está bien. Los desplazamientos horizontales, muchachos, y verticales. Porque finalmente si el puente comienza a moverse 2 centímetros, que es algo que muchas veces sucede, un poquito, pues bueno, digamos que eso desde el punto de vista tanto del confort como de la seguridad, como de la distribución de esfuerzos puede no ser complicado. Pero yo no sé si, bueno, yo tengo unas imágenes de un puente que se construyó en la transversal del Libertador, que es la vía que va entre Popayán y el municipio de La Plata, en el departamento del Huila, donde se hizo un puente, que el puente comenzó a girar, y cuando el puente ya llevaba como 1,5 metros de giro, fue que dijeron, no, ya sabes qué, hermano, desmontemos el puente porque el puente va a caer. Era un puente metálico. Pero por supuesto que un puente de 1,5 metros, pues, usted imagine que usted vaya y le mojan la calle 1,5 metros. Eso, eso fue una grosería desde el punto de vista de ingeniería. Pero bueno, para eso habrá tiempo de hablar en otro momento. La estabilidad global, muchachos, se refiere principalmente a los análisis de estabilidad de taludes. O sea, el análisis del cuerpo, de la capacidad de ese talud de soportar las cargas y no producir una ruptura. La transición en los estribos. Esa transición se debe a que los estribos son zonas, no tanto por esa transición cuando yo voy en el carro, no, sino porque en los estribos se generan transiciones de esfuerzos en la parte trasera y con relación al suelo, donde o sea, el estribo es un relleno que hace una transición hacia el suelo natural. Ahí es importante porque se van a generar unos desplazamientos que pueden, de cierta manera, afectar o llevar la estructura a que termine siendo inútil desde el punto de vista funcional. Importante, muchachos, sobre todo en los puentes, no en los viaductos, el efecto de la socavación. ¿Qué es la socavación, muchachos? Yo no sé si ustedes han visto esto. Lo que acabo de graficar ahí a toda velocidad es, digamos, el lecho de un río. ¿Sí? Es el lecho del río, perdón. Pucha. Ustedes pues ya han visto su curso de hidrología, en fin. Entonces, ustedes saben que los ríos no presentan. Venga, venga, ahí sí el puente de dónde, Mauricio. Y de TQ, ahí sí no tengo, no Pues conozco. el tránsito departamental arriba, más arriba de Oro Negro, no sé si se Ah, ubica. el puente por donde uno entra a la variante de Chagualá. Sí, que yo no sé si ha visto cuando uno viene bajando sentido Claro, norte-sur, pues va bajando de Pereira, que brin- eso está hundido. claro, uno pega un brinco duro. Exacto. O sea, miren, digamos que ese tipo de cosas, o sea, ahí hay una incompatibilidad entre la cimentación del puente y los estribos para ese tipo de cosas, pero a veces el estribo también puede generar unos asentamientos propios. Miren que cuando uno habla, por ejemplo, de muros de tierra armada, hay unos muros de tierra armada sobre los cuales se apoyan las vigas de los puentes. Yo no conozco en Colombia a alguien que se atreva a hacer eso, porque puede dañarse o sea, porque si no queda bien compactado el muro, se tira uno el estribo y se tira el puente. Pero lo que dice el compañero, eso.
sea, digamos que ahí sí está el desconfort. Claro, ¿qué hacen muchas veces? Pues se trata de nivelar utilizando mezcla asfáltica, pero eso puede llegar a un punto donde siga avanzando y ya se da uno cuenta que realmente está generando hay un defecto en términos de compactación o de confinamiento. Vale, ese es un muy buen ejemplo. Muchas gracias, Mauricio. Voy a seguir acá porque ya estamos a punto de terminar y pues. Entonces, los niveles del río, les decía que varían. Tenemos niveles máximos, niveles mínimos. Vamos a suponer que yo tengo un puente muy largo. Ese puente muy largo obliga a que se construya una cimentación en el lecho. ¿Sí? Qué pena ahí lo chueco. En la medida que los niveles del río comienzan a cambiar, digamos, si el río comienza a aumentar, por supuesto que la velocidad también lo va a hacer. Y cuando la velocidad aumenta, la fuerza, puta, no se ve nada, qué pena. La fuerza de arrastre generada sobre el lecho va a ser mucho mayor. ¿Y eso qué va a generar? Va a comenzar a generar un proceso de remoción del fondo. Cuando el nivel sea más bajo, probablemente se va a generar un efecto de agradación o se va a generar una depositación. Pero cuando yo diseño los ríos, perdón, los ríos, cuando yo diseño esas estructuras, yo busco algo que se conoce como el nivel de aguas máximo extraordinario, ese NAME, que sería el máximo nivel esperado para un periodo de retorno. En ese periodo, al presentarse una dinámica importante del río y considerando la existencia de esa estructura que va a generar, muchachos, va a generar una reducción de la sección hidráulica. Y esa reducción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar que hacia los lados se produzcan incrementos adicionales en la velocidad. Entonces, lo que esto va a generar, muy probablemente, son mayores velocidades y poco a poco se va a empezar a destapar esto. Eso que se conoce como socavación, en algunos casos puede llegar a empezar a producir una cosa así. Y cuando se produce esto muy grande, ¿qué se induce? Que la zapata se torna insegura y se puede volcar. ¿Sí? Entonces, estos modelos, esto se calcula mucho, es fundamental para el diseño de estructuras de puentes en los ríos. Y hay unos modelos, entre ellos un modelo, por ejemplo, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que son modelos que están disponibles, muy buenos, los cuales ustedes consideran ese perfil de socavación. Ese perfil de socavación que acabamos de dibujar acá, digamos que si yo sé que el perfil de socavación es este, ¿yo qué hago, muchachos? Yo cojo mi cimentación y la echo para abajo. Eso es lo que uno básicamente hace. ¿Vale? El estado límite de resistencia en el caso del puente, por supuesto, la resistencia estructural, que no se vaya a caer esa joda. Y algo importante, que no se pierda el apoyo lateral. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, yo puedo tener socavación de una pila o puedo tener socavación de un estribo. El estribo se me va socavando acá. Y si el estribo se socava al perder apoyo, pues el estribo se cae. Aquí hay un estado para zapatas y hay para diferentes cosas. Entonces, capacidades de carga para zapatas, volcamiento de zapata por carga o por este caso de socavación, deslizamientos, porque finalmente hay también cargas horizontales asociadas. Y algo importante, muchachos, que se tiene que tener en cuenta en los puentes, la factibilidad de construcción. ¿Por qué, muchachos? Todos ustedes han pasado puentes en su vida y se han dado cuenta que hay puentes que quedan en la PM. Y cuando ustedes están tan lejos, imagínense cómo fue que pudo hacer esa persona para construir la cimentación del puente. No, es que yo voy a hacer un cimiento, una cimentación profunda a la berraquera, y yo cómo bajo los equipos al cañón. O sea, eso es importantísimo, porque si no, simplemente no se puede realizar, o peor, se realiza, pero se hace mal. Y finalmente, en este caso, el estado extremo, en el caso de los puentes, sobre todo cuando estamos hablando principalmente de estructuras de cimentaciones profundas, es el efecto de licuación, ¿sí? Entonces, ¿qué produce la licuación? Pues primero, el efecto de pérdida inmediata y temporal de resistencia, ¿sí? Que es generado principalmente por un sismo o por algún tipo de efecto estático hidráulico. Los asentamientos, la magnificación del asentamiento, ¿sí? Y en algunos casos, pues procesos asociados a la conductividad del talud y a su inestabilidad, ¿vale? Muchachos, bueno, no, nada. Esto sería todo esto fue lo que alcanzamos a hablar este día. Ya a partir de la próxima semana empezamos a tocar otros temas para también continuar desarrollando esto. Les voy a pedir un favor a todos. eh,
sé que ustedes están ya, yo les había dicho el miércoles, no les he terminado, no he terminado de organizar la información para el trabajo, eso pretendo y les ofrezco disculpas por ello, hacerlo este fin de semana. Necesito que por favor me manden bien sea por Schoology o por el correo electrónico la conformación de los grupos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Además, pues para ver si están todos, si no está por ahí faltando. Ya una compañera me dijo que no ha conseguido grupo. Y claro, es que creo que nuestro curso no tiene, o sea, nosotros no tenemos el número, o sea, ustedes no son un múltiplo de 4. Entonces por ahí va a haber un grupo que de pronto quede de 5 o algún grupo que quede de 3. Entonces necesito conocer eso, que me manden eso y así mismo yo organizo, numero los grupos y cuando él ponga la información ya ustedes saben cuál es la información que corresponde a ustedes, que eso lo haré a través de la plataforma Schoology. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, bueno, si no está por ahí, o sea, si está todo bien, les doy las gracias pues por la presencia. Eh, Les deseo a todos pues una feliz Semana Santa. Cuídense bastante, por favor, porque finalmente no estamos, el palo, el palo sigue, sigue sin estar para cucharas. Les mandaré la información. No es para que ustedes me hagan el trabajo durante la Semana Santa, pues si lo quieren hacer magnífico, pero si no, la idea es que será para la época del parcial, que creo que es la semana después de la semana de Pascua. Entonces, para que ustedes puedan hacerlo. Igual, si ustedes van a trabajar durante la Semana Santa, yo estaré por ahí pendiente pues, de responderles sus inquietudes. Si no es más, muchachos, les deseo pues una feliz semana, un feliz descanso y que estén todos muy bien. Hasta luego, muchachos. Muchas Luego, gracias. pues,